Señor Victoriano Rodríguez, bienvenido a esta jornada de propuestas organizada por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido Revolucionario Democrático, en el contexto de las elecciones primarias 2018. El propósito de esta jornada es ofrecer a los aspirantes del PRD a cargo de presidente de la República la oportunidad para conocer su membresía, sus propuestas y metas, su visión política para alcanzar lo que el partido ha establecido en el Plan Visión 2050. Nos proponemos generar así un amplio debate sobre visiones y propuestas del partido y de nuestros candidatos. En la tarde de hoy nos acompaña la distinguida periodista Ana María Pinilla a nuestro lado. Gracias por su gentil participación. Tendrá usted 3 minutos para una presentación inicial. Al término de la misma, la periodista le formulará 5 preguntas de diferentes temas vinculados al Plan Visión País 2050 y la temática nacional. Para contestar cada pregunta, usted dispondrá de 4 minutos. De no utilizarlos en su contestación a cualquiera de ellas, la compañera periodista podrá repreguntar y usted utilizará ese tiempo para resolver estas interrogantes. Sus comentarios deben ajustarse en todo momento a lo dispuesto en el reglamento de debate y también al Código de Ética Electoral de nuestro partido. Agotado el periodo para estas preguntas, podrá disponer de 4 minutos adicionales para dirigir un mensaje de conclusión final a toda nuestra membresía. Lo invitamos a dar inicio a su presentación. Bienvenido. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, público presente y las personas que nos ven a través de estas redes. Mi nombre es Victoriano Rodríguez Santos, precandidato número 10 para las elecciones primarias presidenciales del PRD. Soy una persona que, al igual que ustedes, sienten muchas inquietudes por las situaciones económicas, sociales y políticas que vive el país. Y es esta la situación que me ha llevado a tomar la decisión de participar por primera vez en un evento como este, como precandidato a la presidencia de la República, porque pienso de personas de clase media, de personas que venimos sufriendo los mismos problemas sociales sin que nuestros gobernantes le den solución, podemos buscar una solución más consona para que la situación, la población tenga una mejor calidad de vida. Creo en un gobierno que haga las consultas ciudadanas, que crea en su membresía, que se apoye mediante la población, no solamente para pedir, sino para hacer leyes, para garantizarse un proceso de cambio efectivo. No vengo a traerle promesas. Vamos a hacer un plan de trabajo con proyecciones. Hemos venido con la condición y el ánimo de presentar algunas propuestas que puedan ser desarrollados y no prometer cosas que no pudiéramos cumplir. Preveo establecer políticas de ser electo en principio como precandidato a candidato y de ganar las elecciones, políticas públicas que conlleven a manejar una mejor calidad de vida. ¿Bajo qué condiciones? Aquí todos hablamos de la distribución de la riqueza, pero no sabemos cómo vamos a distribuir la riqueza. Hablamos aquí de que la riqueza nacional cada vez va en aumento, pero nadie nos explica que la riqueza nacional y el desarrollo es totalmente diferente. Entonces tenemos que buscar un desarrollo social de tal forma que la población sienta una calidad de vida diferente.
que la población se garantice por sí misma y a través del gobierno, mediante sus instituciones, una calidad de vida más consona con lo que es la riqueza del país. Gracias, señor Victoriano. Vamos a dar paso en este momento a las preguntas por parte de la periodista Ana María Pinilla. ¿Qué tal, señor Victoriano? Muy buenas tardes. Bueno, la visión 2050 propone 5 transformaciones: la económica, la política, la territorial, la social y transformación de la justicia. Vamos a empezar por la transformación económica. Uno de los temas que más le preocupa a la clase media que usted acaba de mencionar se trata del precio de los alimentos. ¿Cuál sería su propuesta para lograr que la industria de los alimentos sea soberana, es decir, que no afecte la calidad de vida de los panameños y que sea accesible para todos? Gracias, interesante su pregunta. Esta pregunta pudiéramos concatenarla en este momento con lo que está sucediendo con la USA, en donde los 2 últimos gobiernos fundamentalmente se han dedicado a importar o a permitir importaciones que afectan el agro, hacer importaciones incluso en época de cosecha. Si bien es cierto, eso repercute en forma directa en los productores, no es menos cierto que también repercute en la ciudadanía. ¿Cómo podemos lograr esto? ¿Cómo podemos abaratar el costo de vida del panameño y mejorar la condición de vida del productor? Y obtener soberanía alimentaria especialmente. Haciendo un replanteo de la UPSA. Un replanteo total, para no decir eliminarla. Pero ¿quiénes serían los que participan en esa nueva ley o en esa nueva composición de la ley? Los productores organizados. Y para eso yo quisiera hacer un llamado, que sea un mensaje a los productores que se organicen en cooperativas, en asentamientos, en diferentes organizaciones que les permitan a futuro presentar proyectos de ley. Y si yo llegara a ser el beneficiado con el voto popular, en principio del PRD y después por el público en general, le garantizo que nuestra posición será siempre la consulta ciudadana. Eso es total y estrictamente necesario en este país. Ok, perfecto. Sí, en cuanto a transformaciones sociales, sabemos que los últimos años ha aumentado el tema de la violencia doméstica particularmente, y eso de alguna forma también afecta a niños, a la familia entera. ¿Cuál sería su propuesta en cuanto a políticas públicas para resolver esta situación? La violencia doméstica lleva mucha relación con nuestra educación, que es otro de los pilares que tenemos que atacar a futuro. Y no a futuro, a presente, porque es un problema de ya. La violencia doméstica generalmente se da producto de personas que vienen de hogares disfuncionales. Pero uno de los principales factores, más que el propio hogar, viene siendo la televisión. El poco interés que los gobiernos permiten y hacen programas o presentan programas que distorsionan la realidad nacional, que distorsionan el querer del ser humano. Yo veo la violencia doméstica más que un problema particular de un hogar, como un problema general de educación, de orientación ciudadana. Un problema en que podemos amarrar mediante las organizaciones barriales, organizaciones distritales, organizaciones provinciales, empezar a crear un país diferente, un país de conciencia cívica, un país de conciencia ciudadana. Ese sería el norte de mi gobierno. Pero en ese sentido, don Victoriano, ¿no sería a través de la educación, de los colegios, de la educación básica, desde la infancia, inculcar esa orientación social en los menores para que en el desarrollo y en el curso de su crecimiento
vayan asimilando la responsabilidad que se tiene como miembro de una familia, la conducta ética, ¿no sería oportuno revisar la currícula? Bien, por eso decía, cuando inicié, de que eso iba muy amarrado con lo que era la educación, pero no lo desarrollé en este momento. Y es cierto, no solamente de la escuela primaria, la preprimaria y los años que anteceden a eso, de que metemos al niño a lo que es lo que decimos vulgarmente una guardería o el COI, el Centro de Orientación Infantil. Desde allí empieza realmente, porque si queremos cambiar la cultura de un pueblo, tenemos que cogerla de raíz, pero no podemos olvidar lo que ya tenemos culturizados en una forma negativa, que también tenemos que atacar eso. Y tenemos que atacarlo todo en su conjunto. Vamos a iniciar, obviamente, con una educación diferente. Y para eso necesitamos, ¿qué? Una concertación a través de los educadores, a través de todo lo que tenga que ver con el Ministerio de Educación y lo que es la educación nacional. Aquí tenemos un gran problema. Y dentro de ese gran problema está en que cada uno trabaja como islas. Y no podemos trabajar en un país que queremos prosperar, que queremos preparar para el futuro, trabajar como isla. Tenemos que trabajar juntos por un Panamá mejor. Y obviamente, comenzando desde que el niño inicia su orientación infantil. Ok, en cuanto a las transformaciones políticas, muchas personas consideran que el poder que tiene el presidente es excesivo. ¿Qué propondría usted para reducir los poderes del Ejecutivo? Bien, definitivamente aquí hay algo que ninguno de los presidentes que hemos tenido en la mal llamada democracia se ha atrevido a establecer. Y ese sería un compromiso no solamente conmigo y con los que me acompañan, es un compromiso de pueblo. Aquí se necesita una constituyente. Y mi compromiso con el pueblo sería que en los primeros 6 meses de gobierno o antes estaríamos poniendo los requisitos mínimos indispensables para crear una constituyente. Pero ¿cómo se crearía esa constituyente? Ya que lo que analizan muchos politólogos es que al panameño se lo ha vaciado de alguna forma de contenido político, que hay personas que no tienen los elementos suficientes para discutir en el marco de una constituyente y que en estos momentos una constituyente beneficiaría a los grandes poderes económicos y no al pueblo general, es decir, a todos los sectores sociales panameños. ¿Cómo se podría hacer eso para vernos beneficiados todos? Es que nuestro problema principal generalmente lo enfocamos a la gente pudiente y que nos manejamos bajo el paraguas de los grandes consorcios y los grandes millonarios. Y eso lo vemos en todos lados. Inclusive para nosotros, los de clase media, es muy difícil participar y solamente un partido como este nos permite participar en elecciones como esta. Nosotros podemos tener una constituyente. En Panamá existe, yo diría que la gran mayoría de la población son gente honesta. Tenemos suficientes abogados en toda la República y podemos establecer los parámetros necesarios para ir a unas elecciones en donde los constituyentes sean personas serias, sean personas dignas, sean personas honradas. Y en este caso, uno de los parámetros que yo pudiera utilizar independientemente, respetando la Constitución, pero independientemente, aquí se llega a cargos públicos aun cuando usted haya sido condenado a menos de 5 años. Pues bien, aquí no se le permitiría, con que haya sido señalado, no debería permitirse el actuar. Porque el problema de aquí, en Panamá, es que tenemos casa por cárcel, país por cárcel. Y cuando buscamos un constituyente o una persona para constituyente, una persona para magistrado, para diputado, no se le ve su pasado, se le ve la cantidad de dinero que puede aportar, a cuánto puede comprar. Y es por eso que en mi campaña, y lo he dicho, no ofrezco una taza de café a nadie. Yo le pido a la población un voto de honradez, un voto de dignidad.
la cantidad de votos que este señor obtenga en las primarias son votos de dignidad y de honestidad. A diferencia de otros partidos, de otros conglomerados, por eso yo proclamo y hablo de la honestidad. Tiene que haber honestidad en el votante. Si no hay honestidad en el votante, no podemos entonces hablar de una democracia real y verdadera. No es posible. Es muy interesante lo que dice, señor Victoriano. Vamos a salirnos un poquito del esquema, porque es que me interesa mucho el tema ese de la conciencia ciudadana. ¿Qué aportes haría usted o cuáles serían las decisiones para construir una nueva conciencia ciudadana y que ese nuevo ciudadano panameño integre no solo el Partido Revolucionario Democrático, sino los otros partidos? Bien, en principio le puedo decir, la honestidad no viene en botellas, la honestidad no viene en tramos de tela, la honestidad, como bien lo decían, viene desde el hogar, viene desde la escuela, viene desde la infancia, nos corrompe la sociedad. No es fácil trabajar en la misma forma en que se puede hablar, pero se puede trabajar. Para trabajar con honestidad tenemos que buscar hombres y mujeres en las comunidades, hombres y mujeres ejemplo. Y a través de estas personas, al igual que lo hacían nuestros abuelos, que no necesitaban una educación universitaria para ser maestros, nosotros podemos trabajar con estas personas y lograr entonces que ellos sean los que nos vayan orientando a la comunidad. Tenemos muchos factores de riesgo, y se lo digo sinceramente, me han tocado, incluso por mi profesión y por lo que yo hago, el trabajo que yo realizo, en donde prevén comprar mis servicios o comprar mi firma. Nos ha pasado ya. Pero se han encontrado con una persona que no lo permite. Entonces, yo pienso que la honestidad no es fácil de encontrarla, pero todos la tenemos. Todos la tenemos, lo único que tenemos que olvidarnos de aquellos beneficios económicos que pudieran en un momento dado ayudarnos. Por un voto, en un momento dado, como decimos en buen panameño, hambre para hoy, pan para hoy y hambre para 5 años de ese mal gobierno. A eso me refiero con la honestidad. Muchas gracias, señor Victoriano. Vamos a darle paso a Ana María a una última pregunta. Ok, entremos al tema de la transformación de la justicia. Usted habló de la confianza de la Administración de Justicia. ¿Qué ideas usted tiene para garantizar la independencia y la eficacia de las instituciones y así garantizar, de alguna forma, que no haya una sensación de impunidad en la sociedad panameña? La justicia definitivamente en Panamá está cada vez en peores condiciones. Hay 3 órganos del Estado que están concatenados unos con el otro, en donde esa forma de hilo que tienen de amarre impide que un órgano investigue al otro, y muy por el contrario, se cubran unos al otro. ¿Cómo se soluciona esa situación? Vengo reclamándole a la población hace muchos años que el votar por corruptos es mantener la pobreza en Panamá. Y aquí sabemos quiénes son los corruptos. Pero el pueblo es clientelista y hay que hacer un llamado a la conciencia del pueblo. Que vote por gente seria, no por la cara bonita ni por el que le dé los $20. Tenemos que aprender a votar. Ese es el mensaje que le llevamos. Si no aprendemos a votar, no escogemos a los que verdaderamente nos pueden apoyar con una justicia verdadera, con leyes de verdad, este país no va para adelante. Y si repetimos y más de lo mismo, vamos hacia atrás, no vamos a quedarnos estancados ahí, vamos hacia atrás. Y ese es el peligro que tiene Panamá en este momento. En ese sentido,
siguiendo la línea de lo que usted señala, don Victoriano, el PRD está listo para gobernar. Cuando el PRD gobierna, al pueblo le va mejor. De no llegar al resultado el día 16 de septiembre, ¿usted cree en la unidad partidaria? ¿Usted está dispuesto? Apoyaré total y rotundamente al candidato que salga. Cuando caminábamos con Omar Torrijos, allá en la década del 70 y pico, 80, que tuve la oportunidad de conocer a una bella dama, a mi esposa, Omar siempre nos habló de la unidad. Y logramos tanto la unidad que hoy tenemos 45 años de matrimonio. Yo creo en la unidad y creo en la unidad partidaria. Mi preocupación es que en este momento estamos pidiendo a los otros precandidatos que nos reunamos. Aquí no es un problema de enemistad, aquí es un problema de hermandad. Tenemos que apoyarnos todos para poder tener un partido mucho más fuerte, mucho más robustecido. Pero tenga plena seguridad que mi respaldo será al candidato que salga electo. Muchísimas gracias, don Victoriano. En este momento vamos a darle los micrófonos para que usted haga su llamado, sus conclusiones a esos más de 560,000 miembros habilitados para votar el próximo 16 de septiembre y pueda dirigirse a ellos y darles un mensaje final. Muchas gracias, licenciada. Mi mensaje final a la población panameña es que voten a conciencia, voten con honestidad y sobre todo voten con dignidad. Yo pretendo, dentro de mi gobierno, tocar los temas de educación, como bien se decía, todos los problemas que tienen que ver con la educación. En la seguridad, buscar los mejores mecanismos para mantener la seguridad, la desigualdad social. Pienso que debemos crear o atacar los niveles de pobreza, pero atacarlos no para destruirlo, sino para desarrollarlo. ¿Cómo? Creando programas deportivos y culturales en las comunidades. Reiniciar aquel programa de Omar Torrijos Herrera de llevar salud a cada pueblo. Cada pueblo debe tener su centro de salud con su médico, con su enfermera, su escuela, sus caminos de penetración, quizás no carreteras, pero sí caminos de penetración donde el maestro no tenga que enlodarse para llegar a un puesto de trabajo, donde los niños no tengan que pasar ríos y corrientes donde pueden morir. Pienso que en el sistema de salud tenemos que buscar un método que responda a los problemas sociales de la población. Tenemos una ley 51 que nos dejó marcados en la historia para el fracaso. ¿Y por qué digo para el fracaso? Los jóvenes no lo entienden. Nosotros, los que estamos jubilados, tenemos la ventaja de que quizás hasta 10 años nos va a correr la jubilación y después de 10 años no vamos a tener recursos. Pero ustedes, los jóvenes, si llegaran a la edad de nosotros, no van a tener, después de los 60 años, no van a tener recursos porque ustedes van a trabajar mediante un sistema de ahorro y donde se acabó ese ahorro, se acabó. Y lo que se ahorra en este sistema es nada. Van a ahorrar 15, 20 mil balboas, 30 mil balboas en toda su vida y con eso van a tener que vivir el resto de la vida. Es un plan siniestro y hay que acabarlo. Yo creo que debemos volver al sistema solidario y reforzarlo. Tenemos que revisar la ley 22 de contrataciones públicas, una ley nefasta donde los diputados del gobierno pasado le hicieron 7 modificaciones y este gobierno no se atrevió a cambiarla. Y no hay una sola autoridad en este gobierno, ni ministro, ni contralor, ni ninguno, que haya tratado de modificar la ley 22 a beneficio del pueblo, donde las compras se hagan en el tiempo y lugar que corresponde, donde las empresas no jueguen con la salud del pueblo, donde no se compre un producto fuera del país
a 5 centavos y aquí se venda a $1.50. Y eso está pasando en Panamá, porque tenemos una ley 22 amañada de acuerdo a lo que nos dejó el señor expresidente de la República. Entonces, nuestra conclusión final está pedirle al pueblo panameño el voto de honestidad, el voto de dignidad, porque lo que yo sí les garantizo es certeza de castigo a los corruptos. Y eso es necesario. Esa es la mejor forma de que el niño comprenda que la educación es lo que vale y no el robo. Y no utilizar la política para ser ministro, para llenarse de dinero y generar más pobreza. Para mi opinión, el que roba al Estado es un criminal. Muchísimas gracias, señor Victoriano. Un gusto haber compartido con usted este momento y seguir fortaleciendo la democracia interna del PRD a través del debate de las ideas. Hablemos de propuestas, el Plan Visión 2050 de nuestro partido. Estamos listos para gobernar. Una vez más, gracias, don Victoriano. Éxitos en su contienda. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.